Pues, buenos días, chicos. Hoy vamos a ver funciones trigonométricas. Les recuerdo que soy el maestro Alfredo. Estoy a sus órdenes y pues vamos a darle. Bien, empecemos hablando de triángulos. Los triángulos se pueden clasificar según sus ángulos en acutángulos, rectángulos y obtusángulos. ¿Ok? Cuando hablamos de esta asignatura, básicamente podemos dividir los triángulos en dos tipos: rectángulos y, oblicuángulos, perdón, que son aquellos que no son rectángulos. Cuando hablamos de triángulos rectángulos, pues probablemente nos podamos remontar a lo que vieron en secundaria. Y entonces, pues obviamente podremos usar el teorema de Pitágoras y pues obviamente podremos usar funciones trigonométricas que seguramente ya han usado, pero vamos a recordarlas. Bien, una función trigonométrica son relaciones de cociente o de división entre los lados de un triángulo que están asociados a sus ángulos. Tenemos 6 funciones trigonométricas básicas: el seno, el coseno, la tangente, la cotangente, la secante y la cosecante, ¿verdad? Aquí están abreviadas en el orden en el que las dije: seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Bien, ahora, el seno se define como el cateto opuesto dividido entre la hipotenusa. El coseno se define otra vez, como la división del cateto adyacente entre la hipotenusa. La tangente como el cateto opuesto entre el cateto adyacente, mientras que estas son recíprocas de estas. Es decir, si se fijan, son definiciones similares, pero invertidas. Por ejemplo, acá tengo cotangente del ángulo θ sería igual al cateto adyacente entre el cateto opuesto. ¿Ok? Es el inverso de esta. Lo mismo con la secante, hipotenusa entre el cateto adyacente, que sería la recíproca de esta. Y la cosecante es hipotenusa entre cateto opuesto. ¿Ok? Ahora, de secundaria, seguramente recuerdan que la hipotenusa es el lado más largo y es el que está opuesto al ángulo de 90 grados. ¿Ok? Pero ojo, hablar de opuesto y adyacente va a depender de cada ángulo. Por ejemplo, en la figura, ojo, en la figura, si hablamos del ángulo A, el cateto adyacente sería el que está junto a A. O sea, que sería el lado B. Y el cateto opuesto sería el que está separado o opuesto de A. Ahí tiene acá A. ¿Está bien? Ahora, si habláramos de B, entonces este se volvería el cateto opuesto y este se volvería el cateto adyacente. Hasta acá, ¿alguna duda? Bueno, entonces, si hablamos específicamente del ángulo A, las funciones trigonométricas quedarían así. El seno de A es el cateto opuesto, que es el lado A, dividido entre la hipotenusa, que aquí le pusieron H, pero yo voy a manejar C. El coseno de A, o sea, de este ángulo, sería el cateto adyacente dividido entre la hipotenusa. Y la tangente sería el cateto opuesto dividido entre el cateto adyacente. Y así para las otras. Fíjense, aquí se ve más claro que son recíprocas, ¿verdad? Están invertidas estas respecto a estas. Hasta acá, ¿alguna duda? No. Muy bien. Ahora,
Vamos a los problemas, que es la parte interesante y divertida de matemáticas. Dice, dado A igual a 3 y B igual a 4, calcule las funciones trigonométricas del ángulo A. ¿Ok? Bien, antes de calcularlas, aunque aquí ya están escritas, si A vale 3 y B vale 4, ¿cuánto vale la hipotenusa C? 5. ¿Cómo sabemos que vale 5? Porque está allá, maestro. Ajá, ¿y cómo lo calculé? Porque utilizo Pitágoras. No se escucha tu voz, o no sé si soy yo, pero yo creo que es tu voz. Porque utilizo Pitágoras. Porque usamos el teorema de Pitágoras, correcto. ¿Se acuerdan del teorema de Pitágoras? Lo voy a escribir con el mouse, entonces obviamente va a estar feo. El teorema de Pitágoras era C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada, ¿verdad? Bueno, ya es la caso. Entonces, usando el teorema de Pitágoras, encuentro la hipotenusa. Entonces, el seno sería el cateto opuesto, que es A, ahí dice acá, 3 dividido entre la hipotenusa que fue 5. El coseno sería el cateto adyacente, que es B, que B vale 4, entre 5. La tangente, el opuesto, entre el adyacente. Ahí está. Ya saqué estas, y para estas nada más las pongo de cabeza. Si este me dio 3 cuartos, este es 4 tercios, 5 cuartos y 5 tercios. Hasta acá, ¿alguna duda? ¿No? Continúo. Bien. Chéquense de la maroma. Este literal ha sido el ejercicio de examen. Dado A igual a 3 y B igual a 4, calcule las funciones trigonométricas del ángulo B. Pues más o menos es lo mismo. Primero, calculo la hipotenusa con el teorema de Pitágoras. Y nos queda que es 5. ¿Verdad? De acá, pues nada más utilizo las funciones. El seno de B sería el cateto opuesto, que es B, que vale 4, dividido entre la hipotenusa, que es 5. El coseno de B sería el cateto adyacente, que es A, que es 3, dividido entre 5, que es la hipotenusa. La tangente sería el opuesto entre el adyacente. Y estos de acá, pues ya nada más invierto, ¿verdad? 3 cuartos, 5 tercios y 5 cuartos. Hasta acá, ¿alguna duda? Si voy muy rápido, me dicen igual, ¿ah? Sí, profe. ¿Y dónde sacó el 5? ¿Cómo lo sacó? Con el teorema de Pitágoras. ¿Te medio muestro? ¿Te medio muestro? ¿Quién es? No. Bien. Sí, profe, porfa. Igual no entendí ese el 5. Bien. Bueno, entonces, si despejas la hipotenusa, sería C es igual a la raíz de A cuadrada más B cuadrada. ¿Ok? Entonces, C sería igual a la raíz de A, que vale 3, al cuadrado, más 4 al cuadrado. ¿Ok? Y pues metes eso en tu calculadora. Nada más recuerda que primero se mete lo que está adentro y luego se pone la raíz, a menos que tu calculadora sea de las chidas. Ahí sí puedes meter toda la raíz completa. ¿Cuánto te queda? Una calculadora.
Viviana, hay que poner tu nombre, porfa, en la sala, respetando el siguiente formato, por favor. Primero tus apellidos, por ejemplo, en mi caso sería Ad Coral, ¿ok? Guión bajo, y tu nombre, en mi caso sería José Alfredo, ¿ok? Porfa, Vivi, para que yo te pueda ubicar fácilmente en la lista y no te ponga falta porque no estás en tu lugar. ¿Me confirmas de enterado, por favor? Por favor. Entrada. Gracias, cámbialo. Bien, bueno, ahí borré esto por accidente, pero pues ya nada más era sacar la raíz. ¿Cuánto le quedó? A mí me dio 19. ¿Te dio Pues sí lo estoy 19? poniendo mal. Sí, lo que pasa es que pusiste la Sí. raíz. Tienes que no poner la raíz. Entonces, si no pones la raíz, adentro te va a quedar 25. Y ya luego sacas la raíz. ¿Ok? Es que si pones raíz de, te saca primero la raíz del primer número y te lo suma con el otro. Por eso te da mal. Entonces, tiene que ser sin la raíz. Ok. Ah, sí, ya. Me dio ¿Ya? 5. Sería 25. Bueno, ahora Sí. sacas la raíz Me da 5. y te da 5. Y de ahí sale que la hipotenusa vale Ok. 5. ¿Sale? Ok. Sí. Muy bien, muy bien. Tenemos otra pregunta. Estoy desde el celular y para cambiar. No te preocupes en esta clase, Viridiana. La otra, porfa. La otra clase lo cambias. Pero sí tenlo en cuenta para que no tengamos problemas. ¿Sale? Bien. Sí, ok. Ajá. Bueno, entonces, continuamos. ¿Les parece? Bien. Sí necesito que tengan a la mano sus calculadoras porque, pues, matemáticas. Bien. Antes de hacer otro ejemplo, vamos a analizar lo siguiente. ¿Qué pasa si comparamos las funciones trigonométricas del ángulo A con las funciones trigonométricas del ángulo B? Estas son las que calculamos en el ángulo A y estas son las que calculamos en el ángulo B. ¿Qué observan? ¿Qué hay de curioso? Que son los mismos datos. ¿Cómo los mismos datos? ¿A qué te refieres? La hipotenusa es 5. No, que están cambiados en seno y coseno. Por ejemplo, en seno de A está 3/5 y en seno de B está 4/5. ¿Ok? ¿Qué más? También está en coseno es 4/5, en coseno de A, Ok, y en coseno de B es 3/5. muy bien. Entonces, de entrada podríamos decir que en principio, para el mismo triángulo, las funciones van a cambiar entre un ángulo y otro. ¿Ok? Eso quiere decir que es importante de qué ángulo estoy hablando. Eso es una buena conclusión. Perfecto, muy bien. Aret, ¿qué más? ¿Hay algo más? Nada. Bueno, si se fijan, el seno de A da lo mismo que el coseno
de B. Lo mismo pasa con la tangente de A. La tangente de A da lo mismo que la cotangente de B. Y la secante de A da lo mismo que la cosecante de B. ¿Ok? ¿Hasta acá alguna duda? No. No, bueno. Esto obviamente nos va a servir, por eso se llaman cofunciones, porque para los ángulos complementarios, las cofunciones van a tener el mismo valor. ¿Ok? Hasta acá. ¿Alguna duda? Continúo. Bien, otro ejemplo. Dado A igual a 3, A minúscula y A mayúscula igual a 40, calcule las funciones trigonométricas del ángulo B. Bien. Por favor, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Cuando hablemos de lados, voy a usar minúsculas, y cuando hable de ángulos, voy a usar mayúsculas. Hasta acá, ¿estamos bien? Sí. El segundo. Dentro de un triángulo rectángulo, sabemos que la suma de los ángulos internos debe de ser 180. 180. Y también sabemos que como es un triángulo rectángulo, el ángulo C va a medir 90. 90. Luego entonces, ojo, para que la suma de los tres ángulos sea 180, siendo que el ángulo C vale 90, entonces, ¿cuánto deben sumar A y B? ¿90? 90. ¿Ok? Entonces, ojo con la trivilla de este problema. Acá me dicen que el ángulo A vale 40, pero me piden las funciones del ángulo B. Entonces, si A vale 40, ¿cuánto vale B? 50. 50. Entonces, lo que voy a hacer, fíjense, ya no voy a usar las definiciones porque sé que el ángulo B vale 50. Entonces, sería el seno de 50. En su calculadora, por favor, verifiquen. Me va a dar esto. El coseno me va a dar esto. Y la tangente me va a dar esto. Por favor, verifíquenlo. Sí, sí da. Si a alguien no le da, que me lo digan porque está mal configurada tu calculadora y hay que corregirla. Alfredo, Dime. no entendí, o sea, ¿de dónde sacan el que vale 50 el otro ángulo que falta? Ok. Lo que pasa es que los ángulos agudos del triángulo rectángulo deben de sumar 90 grados. Ajá. Entonces, si el ángulo A vale 40, quiere decir que el ángulo B va a valer 50 para que sumen 90. Ah, ok. Ya entendí. Gracias. De nada. En el coseno de 50 me da, en cambio de 28 me da 27. El de 0.6428, pero no sé si se redondea. Recuerda que usamos 4 cifras significativas redondeando a partir de la quinta. Ok. Alfredo, Dime.
Siempre que se suma A más B, tiene que dar 90. Si es un triángulo rectángulo, sí. Y si no, Pues va a depender de las características geométricas de la figura. Recuerda que vamos a ver dos tipos de triángulos. Los que son rectángulos y que siempre van a cumplir que A más B son 50, ¿ok? Y los que no son rectángulos, esos juegan con otras reglas. ok, entendí. ¿Sí? ¿Sí? Bien. Gracias. De nada. ¿Sí les dieron los del lado izquierdo, los seno, coseno y tangente? Sí. Muy bien. Ahora, Sí. ojo. Para Alfredo. obtener la cotangente de 50, la secante de 50 y la cosecante de 50, si se fijan, no están en sus calculadoras. ¿Ok? Sin embargo, sabemos que estas son recíprocas de estas, ¿verdad? Entonces, si quiero obtener estas, lo que tengo que hacer es escribir 1 entre la función. Por ejemplo, 1 entre seno de 50, este es 5A, pues me va a dar cosecante. Verifíquenlo, por favor. Ida. Verifica las tres, por Queda. favor. Verifiquen las tres. 1 entre coseno te debe dar secante y 1 entre tangente te debe dar cotangente. Bien, mientras lo verifican, bien. ¿Alguna duda o puedo Yo no continuar? entendí cómo sacar la segunda parte, o sea, En tu calculadora vas a escribir 1 entre la función recíproca correspondiente. Por ejemplo, para sacar la cosecante, dividiste 1 entre seno. ya me dio. ¿Sí? Sí. A ver, checa por favor tangente. La cotangente, perdón. Voy. Alfredo, los resultados que están ahí de seno y al lado de todos esos, ¿qué es? ¿Es lo que debería de dar o no entiendo qué es? Es lo que da. Si tú pones en tu calculadora seno de 50, te da esto. Ah, o sea, son los resultados. Sí. Ok. Es que tengan en cuenta que como no tengo el lapicito, no puedo escribir. Entonces ya los ejercicios están resueltos. Ah, ok. ¿El code qué tecla es? O sea, capesco. COT no está en estas tres no están en la calculadora. No están. Entonces, para que puedan salir, tienes que poner 1 entre tangente de 50. Mira, ¿Sí? Igual para la secante, no puedes poner secante porque no hay en la calculadora. Tienes que poner 1 entre coseno. sí. Ok, bien. Hasta acá, remarcar que básicamente estos ejercicios son de saber usar la calculadora, 1, y 2, saberse las definiciones y las relaciones entre las funciones. Dice, dado A igual a 3 y A igual a 40, calcule el valor de los lados restantes. ¿Ok? Bien. Ojo, acá, cuando nos pidan calcular lados o nos pidan calcular ángulos, siempre voy a utilizar las funciones trigonométricas seno, coseno y tangente, porque son las que están en mi calculadora. ¿Ok? Ahora, ¿cuál de las tres voy a usar? Pues va a depender de mis datos. Por ejemplo,
Yo tengo A y tengo A. ¿Están de acuerdo? Para fines prácticos, A, bueno, A es mi ángulo, 40, perdón. ¿Cuánto valdría mi cateto opuesto? Si de acá hay 40, ¿cuánto valdría mi cateto opuesto? 50. Ese sería tu otro ángulo. El cateto opuesto sería A y entonces valdría 3. ¿Cuánto valdría el cateto adyacente? No sabemos porque no nos lo dan. Le vamos a poner B. ¿Y cuánto valdría la hipotenusa? No nos lo da. Sería C. Tampoco lo sabemos, así que valdría C. Es correcto, Jared. Muy bien. Entonces, con todos estos datos, yo defino qué función trigonométrica voy a usar. Tengo seno, coseno y tangente. ¿Ok? Necesito una que a fuerzas tenga cateto opuesto. Por lo tanto, en este caso no puedo usar coseno. ¿Están de acuerdo? Sí. Bien. Entonces, mi fórmula sería seno de 40 es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. ¿Sí o no? Sí. Solo cambié mis datos. Bien. Y ya de acá aplico álgebra. Básicamente, la C que está dividiendo pasa multiplicando. Y luego, como no puedo resolver esto, pues el seno de 40 que está multiplicando pasa dividiendo. Entonces me queda 3 entre seno de 40 y les debe dar este valor. ¿Lo pueden verificar, por favor? Sí, da. Muy bien. Ahora, como ya tengo la C, que es la hipotenusa, puedo encontrar el otro cateto usando esta variación del teorema de Pitágoras, que es para usar catetos. Ojo, este es para catetos. ¿Ok? Y pues si sustituyen estos valores, donde esta sería la hipotenusa y el cateto A sería 3, les debe de dar esto. ¿Lo pueden verificar, por favor? Ok, supongo que Sí, da. sí, ya lo hicimos. Muy bien. Ahora, ojo, como les comenté al principio, pues, bueno, no al principio, intermedio, puedo usar seno, pero también puedo usar tangente. Vamos a hacerlo con tangente para que vean cómo cambia. Si uso tangente, ok, los datos son los mismos. A vale 40, el cateto opuesto vale 3, el cateto adyacente vale B, la hipotenusa vale C, y puedo usar seno o tangente porque no tengo cateto adyacente. Si uso tangente, sería tangente de 40 es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente, ¿verdad? Y
al despejar sería lo mismo. Este que está dividiendo pasa multiplicando y luego este que está multiplicando pasa dividiendo. Entonces me debe quedar 3 entre tangente de 40. Que si se fijan, da lo mismo que en el ejercicio anterior. ¿Ok? Y pues como lo que me haría falta es la hipotenusa, pues utilizo el teorema de Pitágoras, pero digamos en su forma natural, para encontrar el cateto perdón, la hipotenusa. Y pues ya les debe dar lo mismo. ¿Hasta acá alguna duda? Bien, vamos a ver el último ejemplo antes de terminar la clase. Vean cómo los ejercicios se parecen todos y nada más estoy cambiando un dato o una pregunta. Acá me dice, dado B igual a 3 y A igual a 40, calcula el valor de los lados restantes. La mecánica es la misma, chequen. Primero, saco mi ángulo. A vale 40. ¿Esta B qué sería? ¿Cateto opuesto o cateto adyacente? ¿Qué sería, chicos? Si este vale 40, ¿Opuesto? Adyacente. adyacente. Ojo, piensen en esta figura. Este es A, este es B, este es C. Si aquí pongo 40 grados y acá pongo 3, pues está junto al ángulo, por lo tanto tiene que ser adyacente. Entonces, el cateto adyacente vale 3. Y no tengo cateto opuesto, que sería A, y no tengo la hipotenusa, que sería C. Por lo tanto, según mis datos, puedo usar coseno o puedo usar tangente. ¿Ok? No puedo usar seno porque no tengo cateto opuesto ni hipotenusa. Bueno, voy a resolverlo con tangente. Si lo hacemos con tangente, sería tangente de 40, que es el ángulo que estoy usando, es igual al cateto opuesto, que es A, dividido entre el cateto adyacente, que es B. En este caso, simplemente el número que está dividiendo pasa multiplicando, pero como son números, pues simplemente me va a quedar 3 por tangente de 40 es igual a A. Y te da este resultado. Por favor, verifiquen. Sí, da. Y pues luego uso el teorema de Pitágoras y me queda este. ¿Ok? Nos falta ver algunos ejemplos, creo que son nada más 2 o 3. Por favor, en plataforma está el catálogo de ejercicios. Empiecen a hacerlo, porque recuerden que tenemos entrega esta semana. ¿Ok? Si hace falta, la podemos mover un día, pero necesito que hagan sus ejercicios. ¿Alguna duda? No. ¿No? Bien. De mi parte sería todo por el momento. Les recuerdo que faltan ver algunos ejemplos, pero pues eso será en la clase de mañana. Tengan excelente día. Bye. Alfredo, Sí. yo tengo una tableta gráfica, no sé si le sirve.